Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Es la base bíblica del mensaje. El título: La tragedia de rechazar el Evangelio. La tragedia de rechazar el Evangelio. Cuando estemos listos, lo leemos todos juntos. Libro de Hebreos, capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Para los que nos ven por las redes sociales, nosotros usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Amén. 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 Pues leemos la palabra de Dios, ¿verdad? La bendita palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Es algo que nosotros estamos convencidos, Señor, que tú estás en medio nuestro y que cada persona, cada hombre, cada mujer, cada siervo, cada sierva que te acepta, que entra a la convicción de recibir a tu Hijo amado Jesucristo como su Señor, tú vienes conjuntamente con el Hijo a morar en el corazón de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, Señor. Así que nosotros sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Así que te pedimos que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero mucho más en aquellos que puedan escuchar esta predicación a través de las redes sociales, que no se encuentran en cuerpo presente aquí, pero que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, ministrarle a cada uno de ellos la importancia de velar por nuestra salvación y de no rechazar el Evangelio, Señor. Así que te pedimos que seas tú obrando en esta hora, tomando el control de tu siervo, Señor, que es imperfecto, para que toda palabra que salga de mi boca no sea producto de mis pensamientos y de mi corazón, sino que sea el Espíritu Santo hablándonos no solamente aquí a la iglesia y a este siervo, sino a cada uno de los que puedan ver y presentarse delante de esta palabra a través de las redes sociales, Señor. Así que sé tú ministrando en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Título de mensaje: La tragedia de rechazar el Evangelio. Como introducción, sin duda, el infierno está lleno de personas que nunca se opusieron activamente a Jesús. Sin duda, el sitio de condenación está lleno de muchas personas que nunca se opusieron a Jesús, por ninguna manera, sino que simplemente rechazaron el Evangelio. A esas personas se refieren estos 4 versículos. Saben la verdad e incluso la creen, en el sentido de que la conocen como verdadera y justa. Conocen que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es justa,
Pero ¿qué pasa? Pero no la reciben. Son conscientes de las buenas nuevas de la salvación provistas por Jesucristo, pero no están dispuestos a entregarle sus vidas a Él. Mi pregunta es, ¿cuántas conocemos así? ¿Cuántas conocemos así? De modo que dejan pasar el llamado de Dios y caen en la condenación eterna. ¿Cuántas conocemos así? Los versículos iniciales de Hebreos 2 contienen la primera de 5 grandes advertencias intercaladas en el libro. Es como si el escritor no pudiera avanzar mucho sin parar a hacer un llamado de atención y decirnos, ¿y ahora qué van a hacer? Ya después de ustedes conocer el Evangelio, ya de ustedes saber lo que Cristo hizo por usted, ahora, ¿qué usted va a hacer con ese conocimiento que usted tiene? ¿Usted va a ejercer su fe? ¿Usted va a confiar en el Señor? ¿O usted va a seguir caminando su vida, dándole la espalda a Jesucristo, diciéndole, no te necesitamos, a lo mejor más adelante, pero en este momento no? ¿Verdad? Eso es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Podemos conocer todo lo que se pueda conocer de Jesucristo y aún así ir al infierno si nunca lo hacemos nuestro. No me vale de nada conocer si no pongo en práctica lo que conozco. No me vale de nada tener el conocimiento si no pongo ese conocimiento en práctica en el momento que lo necesito. Hay muchas personas que saben muchas cosas, pero no las practican. ¿Ven? Entonces, si lo que tú conoces, si lo que has aprendido de Cristo, no lo pones en práctica en tu vida, de nada vale. De nada vale. ¿Por qué? Porque no lo haces tuyo. Tú no lo haces tuyo a Él. ¿Bien? Por eso es que podemos ver muchas personas con un crucifijo, pero no saben el significado. ¿Ves? Entonces es como si tuvieran un amuleto. Es lo mismo que tener un rabito de conejo. Es lo mismo como en Puerto Rico hay una partecita del pollo que tú lo encuentras en un clavito en las puertas cuando entran. Como si eso trajera suerte. Como si eso fuera a cambiar algo. Nada de eso cambia nada. Nada de eso cambia nada. Lo que cambia las cosas a tu alrededor es la actitud de tu corazón. Es la forma como tú te comportas. Lo que tú te puedas guindar en el cuello, lo que tú puedas poner en la entrada de tu casa, el velón que tú puedas prender en tu cuarto, la imagen que tú puedas tener de la Santa Cena en el área del comedor de tu casa, nada hace a tu casa. Lo que hace diferencia en el hombre es nuestro corazón. Y que yo el conocimiento que tenga de Jesús lo ponga en práctica en mi manera de vivir, en mi manera de comportarme, en mi manera de ver la vida, en mi manera de instruir mis hijos, en mi manera de hablar con los demás. No es que soy mejor que nadie, porque no soy mejor que nadie. La única diferencia es la actitud que he tenido hacia la cruz. La única diferencia es que he hecho de Jesucristo mi Señor. Que ya yo no mando en mi vida. Que cada vez que voy a tomar una decisión en mi vida, pienso en, espera, ¿lo estaré honrando o le estoy faltando el respeto? Entonces, todos hemos conocido personas así que dicen, sí, yo creo que Cristo es el Salvador y que lo necesito, pero aún no estoy listo para ese compromiso. ¿Con cuántas personas hemos hablado? Ay, yo no estoy, eso no es para mí. No, ¿y para quién es? ¿Y para quién es si no es para ti? La palabra es para todos. Él vino a salvar a todos los que se arrepientan. Por eso es que no todos son hijos. Todos somos criaturas. Y Él vino al mundo a eso.
a reconciliar las criaturas con Dios. ¿Por qué? Porque los primeros padres desobedecieron. ¿Ve? Y de ahí en adelante, el mal entró al mundo. El pecado entró al mundo. Y de ahí en adelante, el corazón del hombre siempre es inclinado al mal. No basta lo que tú puedas hacer. Basta lo que el Cordero de Dios hizo. Porque usted necesita que su pecado sea quitado. Y de la única forma que su pecado es quitado delante de los ojos de Dios es si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay otra forma. Tal vez así sea un esposo, una esposa, un hermano, un buen amigo. Van a la iglesia y oyen la palabra de Dios. Saben que es verdad y que la necesitan, pero no están dispuestos ¿a qué? A comprometerse y a aceptar personalmente a Jesucristo. Hay dos cosas. No es lo mismo yo someterme a Cristo, yo aceptar a Jesucristo como mi Señor, que visitar la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo que yo conozca la historia de Cristo, que yo tenga una relación con Cristo. No es lo mismo. El que tú conozcas la historia de lo que la Biblia dice, pero si tú no entras en una relación con ese Cristo resucitado, usted no va a ser transformado. Usted tiene que permitir que la palabra de Dios transforme su corazón. Esa transformación viene cuando lo que yo voy aprendiendo de la palabra de Dios, la voy poniendo en práctica en mi vida. ¿Es fácil? No lo es. No lo es. ¿Usted sabe por qué no lo es? Porque eso es una constante batalla. Porque su corazón y su mente son inclinados al mal. Y esta palabra es inclinado al someterte y ayudar a los demás. Como ya yo le he dicho otras veces aquí en la iglesia. La palabra de Dios me invita a ¿qué? Amar a Dios sobre todas las cosas. Después, amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo paso a un tercer lugar. El hombre nunca piensa en sí detrás de nadie. Siempre quiere estar al frente. El hombre siempre quiere ser líder. Sí. Sí. Pero nosotros no nos interesa estar al frente. Para mí, el que está al frente es Cristo. Yo no me tengo que comparar con mi hermano. No me tengo que comparar con otro predicador. No me tengo que comparar con otro pastor. No, me tengo que comparar con Cristo. Ahí es que yo voy a ver mis deficiencias. Porque cada vez que yo me compare con otro hombre igual que yo, siempre voy a tratar de compararme con alguien que está peor que yo. Nunca me voy a comparar con uno mejor. Entonces mi comparación no puede ser con el hombre que Dios también está usando. No. Yo quiero ver mis defectos. Miro a la cruz. Miro a la cruz. Porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. El único que es perfecto es Cristo. Amén. Entonces, si yo quiero entrar en esa perfección, pues entonces yo tengo que mirar y conocer la vida de Cristo. ¿Quién me puede presentar la vida de Cristo? La Biblia. La palabra de Dios. Cristo mismo. El verbo hecho carne. Entonces creemos que esta advertencia es todo lo que han oído el Evangelio. Es para todos aquellos que han oído en el Evangelio. Conocen los hechos sobre Jesús. Sabe que Él murió por ellos. Que desea perdonarle sus pecados. Que puede darle una vida nueva. Pero no están dispuestos a confesarlo como su Señor y Salvador. Quieren conocer todo eso. Quieren conocer cuánto me puede dar Jesús. Pero sin someterme. Sin tener responsabilidad. Por eso es que usted a veces va a escuchar supuestos líderes diciendo, sí, yo me someto a Cristo. Pero yo no tengo responsabilidades en la iglesia. Yo no tengo responsabilidades con mi hermano.
como si ellos estuvieran más altos que los demás. No, no estás. Y si estás usando esas palabras, entonces mucho menos. Mucho menos. ¿Sabe por qué? Porque el que pudiera decir todo eso, que es el hombre más grande que ha caminado por este mundo, sintió placer en servir. Por eso dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Pero el hombre lo que le gusta es que le sirvan. El hombre lo que le gusta es que lo aplaudan. El hombre lo que le gusta es que lo vanagloreen. Pero Cristo, el mayor hombre que caminó en este mundo, de ser Dios, no escatimó en ser Dios para hacerse hombre, para venir a caminar entre nosotros. Eso es humildad. Pero eso es lo que nos falta a todos. Humildad es lo menos que tenemos. Muchas veces miramos por encima del hombro. Muchas veces, y nos gusta eso. Al hombre le gusta eso, que lo vanagloreen. Pero eso hay que tener cuidado cuando uno trae un mensaje y después todo el mundo dice, ¡ay, qué bueno ese mensaje, porque a uno se le... No, si ese mensaje no es mío. Ese mensaje no es mío. Es la misericordia de Dios que me permitió hablar esas cosas. Es la misericordia de Dios que me permitió encerrarme a estudiar la palabra, a orar para que pudiera haber un mensaje que pudiera aglutinar las multitudes, que pudiera llenar los corazones de aquel que te oye. No hay nada en mí. Es Dios. Es Dios el que ha podido hacer esas cosas. Entonces, ¿de qué me vanagloreo? Si se supone que yo esto lo esté haciendo. Se supone que eso estuviéramos haciéndolo todos. El predicar la palabra y el predicar con el poder, con el respaldo del Espíritu Santo. ¿Que sabe cómo es ese producto? Mediante sus oraciones por mí. Mediante mi tiempo de relación con Dios. Entonces eso puede pasar. Porque no hay nada que yo pueda hacer si la iglesia no ora por mí. Si Dios no lo permite. Porque esto no se trata del hombre. Esto se trata de Dios. Dios es el que permite todas las cosas. Dios es el que obra. Dios es el que pone el querer como el hacer en el hombre. Dios es el que pone esa semilla que crece de tu querer ayudar. De que tú ves al más necesitado y tú quieres correr a ayudarlo. Sin esperar nada a cambio. ¿Por qué no vas a esperar nada a cambio? Porque el necesitado nada tiene. Nada tiene, nada te va a devolver. Eso mismo le dijo Cristo cuando se sentó a la mesa con el publicano. O sea, no invites a la fiesta a aquellos que te pueden invitar a otras fiestas. No, sal e invita a aquellos que no tienen, que no pueden hacer una fiesta para pagarte esta fiesta. Ese es el evangelio. Ayudar al necesitado, a las viudas, a los huérfanos. Buscarlos, traerlos a la mesa, darle comida, salir a buscarlos. No podemos seguir esperando que ellos lleguen donde ti. Tienes que salir a buscarlos. Tienes que salir a compartir de las bendiciones que Dios te ha dado. Está bien guardar y echar un poquito para el lado, pensando en mañana o pasado. Está bien. Pero que ese no sea tu prioridad. Que tu prioridad no sea llevarlo todo al banco. Siempre sacas para darle a otro. Para ayudar. Así sea tu familia, así sea tu vecino, así sea la necesidad que tú puedas encontrar en el camino. ¿Usted sabe qué? Aquellas personas que en momentos tú te encuentras en el camino, es porque Dios sabe que tú lo puedes ayudar. Por eso lo pone. Porque primero tiene que poner Dios eso en mi corazón. Después va a poner las personas. La iglesia no se va a llenar hasta que nuestros corazones no estén preparados para recibirlos. ¿Por qué? Porque todo el que entra por ahí viene herido. Viene herido de la circunstancia que sea.
de la vida que hayan vivido, de lo que sea. Y si cuando llegan y entran, aquí lo que va a haber más opresión, va a haber castigo, va a haber el juicio. No, se van a ir. Ahora, en cambio, si encuentran que vienen adoloridos y encuentran que se reciben, que se tratan diferente, que se tratan con amor, ¿ves? Que encuentran personas que han pasado por lo mismo, pero Dios los ha restaurado, pues entonces ellos se quedan para ser restaurados. No hay otra forma para hacer eso. Creemos que esta advertencia es a todos los que han oído el Evangelio. Conocen los hechos sobre Jesús. Saben que Él murió por ellos, que desea perdonarle sus pecados, que puede darle una vida nueva, pero no están dispuestos a confesarlo como Señor y Salvador. Saben la verdad, están al borde de la decisión correcta, pero nunca la toman y se deslizan. Se deslizan a la condenación. Y eso es un peligro. Hay 3 razones para seguir a Cristo. Mira cómo dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiere decir que nos podemos deslizar hasta nosotros mismos, que ya conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque mire aquí mismo, del 2 al 12, pase un capítulo atrás, en el capítulo 1, del 2 al 12. Mire cómo dice: en estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre con ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dice el número 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos, y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué es lo que está leyendo? Aleluya. Hebreos 1, del 2 al 12. Aleluya. Ese es Cristo. Ese es el Cristo que dio la vida por usted y por mí. Cristo es todo esto. ¿Quién podría rechazarlos? ¿Qué clase de personas rechazan a Cristo? El Cristo que vino al mundo como Dios encarnado, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pagó nuestra pena, nos mostró amor divino y se ofreció a presentarnos ante Dios y a darnos su bendición y alegría. Ese es Cristo, eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Eso es lo que Cristo vino a hacer, eso es lo que Cristo quiere. Ese es el Cristo que rechazamos. Dios mismo encarnado. Ahí en Hebreos vemos como Él dice que hizo todo. Dios lo puso todo en sus manos.
todo en sus manos. Jesús era la voz de Dios. Jesús era Dios en el mundo. Y rechazarlo es rechazar a Dios. Cuando nos deslizamos, rechazamos a Dios. Cuando como cristianos tomamos conductas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, hay que tener cuidado, hermano, porque nos estamos deslizando. Y el problema es que nos deslizamos a la condenación. Ese es el cuidado que hay que tener. Porque hay un solo camino a Dios, es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay dos caminos, no hay cositas que tú puedas hacer. No hay purgatorio. No hay purgatorio. La palabra establece bien claro. Muerte, juicio. Si usted no se pone a cuenta con Dios mientras está con vida, después que se muera no lo va a poder hacer. Ese es el peligro de esto. Eso es por lo cual nosotros necesitamos la necesidad de que el Espíritu de Dios ponga en nosotros ese amor por las almas que se van a perder. Porque todo aquel que no venga a los caminos del Señor y acepta a Jesucristo y se someta a Cristo, no es que sí acepto. No, es que ese sí acepto tiene que venir acompañado de un sometimiento. ¿Ve? Usted lo acepta, es un primer paso, y después usted entra en el proceso de la santificación que estamos todos. Hasta que Cristo venga, es ese proceso. El de nosotros ir santificándonos día a día, mejorando como cristiano, mejorando como el atleta, como el boxeador. Entra a un campo de entrenamiento y él sabe que ese entrenamiento logró lo deseado cuando ganó en la pelea. Nosotros sabemos que este caminar de santificación va a dar su fruto cuando Cristo venga. Antes de eso nadie lo sabe. Antes de eso usted está en el camino y se puede deslizar. En otras palabras, sobre la base de que Cristo debemos prestar mutua atención a lo que sobre Él hemos oído. No podemos oír estas cosas y permitir que se deslicen de nuestra mente. No, esas cosas que nosotros escuchamos a través de su palabra, cuando venimos a la comunión con Dios, cuando leemos la palabra de Dios, esas cosas nosotros no debemos dejar que salgan de nuestra mente. Tenemos que atesorarla en la mente. Por eso Pablo nos llama en el libro de Romanos ¿a qué? A transformar nuestras mentes. A transformar la manera que nosotros hemos conocido a Cristo, la manera que nos han vendido, donde hasta han hecho teología de un purgatorio, donde no, tú te mueres y después vas al purgatorio y allí te van limpiando. No, eso es una mentira, eso no está en la Biblia. La Biblia sí está, que después de la muerte, juicio. Eso es lo que hay. Después de la muerte, juicio. Mire, la mayoría de las personas no le da la espalda a Dios ni lo maldicen en algún momento dado. La mayoría de las personas, bien despacio, casi imperceptiblemente, casi sin darse cuenta, se desliza por el puerto de la salvación y va a parar a la destrucción. La mayoría de las personas no se mantienen. No son consecuentes con la palabra de Dios. Ni aun los cristianos. Porque nosotros, por más que nosotros querramos, nosotros no estamos las 24 horas del día en alabanza y adoración a Dios.
nosotros hacemos muchas cosas, hablamos muchas cosas. La diferencia del cristiano es que en un momento del día va delante de la presencia de Dios y pide perdón. ¿Para qué? Para tratar de corregir. No es pedir perdón para seguir haciendo lo mismo. No, es reconociendo que he fallado. Y como he reconocido que he fallado, que he cometido un error, entonces empiezo a obrar y a trabajar en eso, buscando la guianza de Dios a través de la escritura, a través de la oración. ¿Para qué? Para corregir mis errores. Pero no es que me equivoqué ahora y más ahorita me equivoqué y me equivoqué, es lo mismo. No estás cambiando. No estás poniendo a Dios en primer lugar. La palabra nunca se aleja de nosotros. El peligro está en que nosotros nos alejamos de ella. Usted tiene un conocimiento y no lo pone en práctica. Usted se está alejando de la palabra. Usted sabe lo que Dios ya dijo para usted, lo que Dios espera de usted a través de la palabra. Usted sabe eso. ¿Por qué usted no lo está haciendo? Entonces hay alguna prioridad que no es Dios en su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos un tiempito libre y arrancamos para el televisor. Y ahí estamos 2 y 3 horas. Y después que estamos 2 y 3 horas ahí, nos damos cuenta que no le dimos ni un minuto a Dios. Eso nadie me puede decir que no es verdad. Porque yo también vivo eso. Yo también vivo eso. Yo también vivo eso. Yo a veces salgo por darle un ejemplo, a veces salgo a hacer la compra. Sonó el teléfono, vi que entró algo. No solamente veo lo que entró, que era para mí, sino que sigo ahí. Cuando miro a ver, estoy en el parking sentado 15, 20, 30 minutos. Y digo, Señor, otra vez lo hice. Así es. No estamos exentos. Yo no soy ningún santurrión. Yo lo que tengo es que busco de Dios y quiero hacer las cosas mejor posible. Y tengo esa batalla. Estoy en el proceso de la santificación. Y me urge no hacer eso. Me urge. Porque es tiempo que pierdo. Que lo puedo usar en otras cosas. Pero es parte. La palabra nunca se aleja de nosotros. El peligro está en que nosotros nos alejamos de ella. El puerto de la salvación es absolutamente seguro. Jesucristo es quien nunca se mueve, nunca cambia y siempre está disponible para quien quiera la protección y seguridad de su justicia. Para eso fue Él a la cruz. Para eso fue Él a la cruz. Mire la advertencia de Jesús. Puede aplicarse a todo el evangelio. Mira cómo dice Lucas 9:44. Mira cómo es la cosa. Mira cómo es la cosa. Si usted lee en el 43, dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué nos pide Jesús? Que esta palabra, que la Santa Biblia, que la Santa Escritura, el Verbo hecho carne, penetren bien en nuestros oídos.
¿Qué quiere decir? Que penetren bien en estos oídos. Que no se hagamos como el lagartijo. Que no te entre por un lado, ay, la escuché y salió. No, no. Te está diciendo que penetren. Que tú la lleves a tu mente. Que tú medites en ella como el salmista del día y de noche. Que esta palabra sea como miel para tu vida. Sea dulce a tu paladar. Que no te juzgue, sino que sea instrucción para guiarte. Para guiarte, para que tu caminar sea digno de Dios. Que cuando tú caminas por la palabra, y el que te ve caminar no tiene otra opción que decir, ese es un hombre, una sierva de Dios. No vive para él. Mira, nos les acercamos y con su palabra, como nos habla, qué dulce es. Siento consuelo cuando voy donde él. Tengo 1000 preocupaciones, tengo 1000 problemas, pero cuando lo oigo hablar, es como si Dios me hablara. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo mi hablar va a cambiar? Cuando esta palabra esté aquí. Cuando esta palabra esté en mi mente. Entonces será Dios hablándole a los hombres y no Orlando. Pero si yo no hago eso, si yo no permito que la palabra penetre en mi corazón y transforme mi corazón, nunca mi palabra va a ser diferente. Siempre va a ser igual. Entonces, las palabras deben adentrarse en nosotros y provocar un cambio en nuestras vidas. No es suficiente con oírlo. Eso es tan solo el principio. ¿Cómo qué? Mire cómo dice el proverbista en el Proverbio 4, versículos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. Cuando oímos la palabra de Dios, debemos hacerla nuestra. No se deslice de ella, porque es lo más peligroso que puede hacer. Deslizarse es silencioso, muy fácil, pero absolutamente condenatorio. Todo lo que necesitamos para ir al infierno, ¿sabe qué es? No hacer nada. Proverbios 4, 20 al 22. Todo lo que un hombre necesita para ir al infierno, no hacer nada, así de fácil es. Así de fácil es para el hombre llegar al centro de condenación, al infierno. Porque no necesita hacer nada. Con no hacer nada, te basta. Ahora, para llegar al cielo, necesitas conocer la palabra. Que la palabra adentre en tu mente, transforme tu corazón, transforme tu forma de hablar, transforme tu forma de caminar. Entonces, llegarás a la imagen de la estatura perfecta. Entonces, Dios te va a mirar a través de Cristo. Mientras tú te quedes en ese punto de conformidad donde tú crees que puedes llegar por tus logros, no vas a ningún lado. Debemos preguntarnos cuántas personas creerán que sus buenas obras, sus méritos, su religiosidad, lo están acercando paso a paso a Dios cuando en realidad se están alejando más rápido, más rápido y más rápido. Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por la fe de un solo Señor. Y ese Señor se llama Jesucristo. Amén. Él fue el que hizo lo que hace posible que yo llegue al cielo. Él es el camino, la verdad
la vida. Él fue el que lo dejó todo por mí, por ir a la cruz. De ser Dios mismo, se hizo hombre, para morir. Para morir. Por eso es que Él tiene el derecho de decirte a ti y a mí: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No te dice quédate descansando. No te dice no hagas nada. Sí tienes que hacer. Tienes que tomar tu cruz cada día para que crucifiques todo lo que a Él no le gusta en esa cruz y lo puedas seguir. Eso fue lo que el joven rico no pudo hacer. Y tenía mucho dinero, pero te deja un mensaje a ti que te crees que puedes llegar. Sin Cristo no hay dinero que compre la salvación. No hay obras que compre la salvación. El único que te ayuda y te abre la puerta y está a la diestra del Padre abogando por ti es Cristo. Amén. Fuera de Cristo no eres nada. Lamento decírtelo, aunque te crees que eres mucho, porque tienes una cuentita de banco bien grande, porque vives en una mansión, porque tienes muchos carros, porque tienes un buen trabajo, fuera de Cristo no eres nada. Nada eres. Nada de eso te ayuda para entrar al cielo. Nada de eso. La palabra está bien escrita. Mire cuando usted va aquí mismo, Hebreos 9. 27-28, Hebreos 9, 27-28, para aquellos que están pensando que son buena gente, que no hacen mal a nadie, que están muy bien preparados académicamente, que tienen mucho estudio, que viven en una mansión, que tienen muchos carros y están pendientes a que sus obras los va a llevar al cielo. Pues mira lo que yo te digo a ti. Y de la manera que está establecido para los hombres, se mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No veo ahí purgatorio por ningún lado. No lo veo. Usted vive una sola vez, muere, juicio. Es en vida. En estos días he visto en las redes sociales personas que yo conozco y que los aprecio mucho, pero han perdido seres queridos. Y por los mensajes que he visto, no le dio tiempo a arrepentirse. Es lamentable, pero cuando tuvieron el tiempo de reprenderlo, de exponerlos a la palabra, de exponerlos a su pecado, a lo mejor lo hiciste, pero no lo hiciste como debería haberlo hecho. Entonces, no me digas que ahora te va a cuidar desde el cielo. Porque no es al cielo que van. No es al cielo que van. Es al juicio. Es al juicio, hermano. Lo acabamos de ver aquí ahora mismo. Lo acabamos de ver en Hebreos 9, 27, 28. O sea, usted muere, no va al cielo. Es juicio. Es juicio lo que le toca. Si usted no se arrepintió antes de morir, si usted no entregó su vida a Jesucristo antes de morir, si usted no hizo ese paso, que es lo único que usted necesita para llegar al cielo, no me diga a mí que están para el cielo. No me digan a mí eso. No me digan a mí eso. Porque no es lo que Dios dice en su palabra. Va al juicio. Va al juicio. Entonces, cada uno tendrá en su mente y en su conciencia si de verdad le sirve a Cristo o si se sirven a sí mismos y son sus propios dioses. Porque hay muchos dioses. Yo lo veo en las Escrituras. Hay muchos dioses, pero hay uno solo que es poderoso.
Amén. Hay uno solo que es poderoso. Así que, mira esto, el versículo 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La segunda razón importante para aceptar a Jesucristo, ¿cuál es? La certeza de juicio. La certeza de que cuando usted muere va para el juicio. La primera es que Jesucristo es Dios. Lo leímos ahí en los primeros 12 versículos del 2 al 12 del capítulo 1 de Hebreos. Hebreos, el escritor nos dice, hey, Jesucristo es Dios. Dios mismo lo llama Dios. Dios mismo le dice que usted es tiempo indefinido, eterno. Eso es solo Dios. Lo único que nosotros conocemos eterno es Dios. Todo lo demás tiene final. Todo lo que el hombre hace tiene final. Ni la naturaleza es eterna. Solo Dios. Entonces, ¿cuál es la segunda razón que tenemos? La certeza de juicio, que va a haber un juicio. Por eso es que es hoy, es ahora que yo le entrego mi corazón a Cristo. Busco dónde congregarme, donde hayan otras personas que tienen ese mismo corazón que yo he decidido hacer cambiar en mí. Que nos podamos amar los unos a los otros, donde haya contienda. No puede estar el Señor, porque Dios no es un Dios de contienda. Dios es un Dios de amor. Amén. Entonces, pues nosotros como hijos de Dios nos congregamos y estamos todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y nos ayudamos los unos a los otros. Esa es la palabra. Mira cómo dice, mira cómo dice en Hechos 7:38, capítulo 7 de Hechos. 38. Ajá, versículo 38, ¿qué dice? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Amén. Amén. Las escrituras fueron dadas por los ángeles. Mire, y el 53 que dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dicen que los ángeles estuvieron en el Sinaí y fueron decisivos al traer la ley. La ley era inviolable. El castigo por violar la ley era seguro. Como dice nuestro texto, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La ley castigaba todo pecado y ese castigo es justo. Es justo. Y usted va directito cuando se muera al juicio. Y Dios es un Dios justo. Pero Dios no va a ver las cositas pequeñas que tú hiciste a menos que tú no aceptes a su Hijo como tu Señor y Salvador. Eso es una necesidad. Nadie que no acepte a Jesucristo no lo va de eso. Usted puede aceptar a Jesucristo. A lo mejor usted no se bautiza, pero va al cielo. Pero usted acepta a su Señor Jesucristo, usted va al cielo. ¿Por qué yo sé eso? Porque el ladrón en la cruz no se bautizó. ¿Qué hizo? Reconocer a Cristo. Por eso le digo, ay, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque tú eres el verdadero rey. Tú eres el poderoso. El otro que le decía, probando. Ay, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos. Tú no eres Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro le dice, no, oye, lo que tú estás pasando te lo mereces igual que yo. Pero este es justo. Este no ha hecho nada y está aquí igual que nosotros.
Entonces se vira a Jesucristo y le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ahí hubo un reconocimiento. Eres el rey, te necesito. Te necesito. No le dijo ahora, no, cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es la contestación santa? Desde hoy. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese? Aceptó a Jesucristo. Cuando murió, al paraíso. Pero el que no hace esa confesión de fe, al juicio, condenación eterna. También lo leímos aquí, 9, 27, 28. Entonces, la transgresión y desobediencia no son dos cosas iguales. La transgresión es cruzar la línea en un acto voluntario. Es algo intencional. Esa es la transgresión. Ahora, sin embargo, la desobediencia, ¿qué conlleva? La idea de no haber entendido perfectamente, aunque no en el sentido de una persona sorda. Porque una persona sorda, usted le puede decir algo, no lo oye. No lo va a entender, no lo oye. Ok, la persona sorda pues entiende por señas. Pero usted hablándole, ella no lo entiende. Usted tiene que hacerle señas, ella va a entender. Entonces, la desobediencia cierra deliberadamente sus oídos a los mandamientos de advertencia e invitación de Dios. Un ejemplo fácil. Vamos, Levítico 24, 14 al 16. El libro de Levítico. 14 al 16. Es correcto. Mire cómo Dios obra. Saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemere el nombre, que muera. Es para todos. Parece severo. Sí, parece severo. A veces nosotros vemos cosas que es lo que nos viene a la mente. Ay, eso es como una injusticia. ¿Sí? Y podemos leer en las cosas, ¿verdad? Parece severo. Mire, vamos a Números. Números 15. Cuarto libro de la Biblia, número 15, capítulo 15. Mire los versículos 30 al 36. Mira la historia. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Mire esto. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento
y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Por recoger leña. ¿Le estaba haciendo mal a alguien? No. Por recoger leña. Pero como pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer el sábado? Descansar. ¿Qué tenía que hacer? Buscar de Dios. Darle gracias a Dios por los demás 6 días que había vivido, que había gozado. Tenía 6 días para recoger leña. No era el sábado. Porque recogió leña en el día de reposo. ¿Ah? Nos podíamos preguntar eso, ¿verdad? Matarlo por recoger leña. Sí, porque deliberadamente desacató la ley de Dios. Desacató la ley de Dios. Mire Santiago 2. El próximo libro después de Hebreo. Santiago 2. Okay. 2.10. ¿Qué dice Santiago 2.10? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Eso le pasó a ese hombre. Violó la ley. El día de reposo era para reposar. Él violó la ley, se fue a cortar leña. ¿Cuál fue la orden de Dios? Mátalo, sácalo afuera y apedréalo. Por eso es que la salvación no es por obra, porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es la necesidad de ¿qué? De lavar nuestros pecados. ¿Dónde lavamos nuestros pecados? En la cruz de Cristo. Que por fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, tenemos que tener cuidado a quienes oímos y cómo vivimos. ¿Por qué? Porque Hebreos 2.2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. Y a veces nosotros podríamos acusar a Dios de injusto. Porque usted sabe lo que es mandar a apedrear a uno por recoger leña. Yo no sé. A pura realidad, para mí, no lo hubiera hecho. Pero como Dios es perfecto, es justo y merece toda gloria y toda honra, para Dios es una ofensa. ¿Ah? ¿Usted sabe por qué es una ofensa para Dios? Porque Él dio a su Hijo por mí. Él dio a su Hijo por mí. Él sacrificó a su Hijo en la cruz para que yo tenga vida, para yo ser salvado. O sea, que lo más mínimo que yo hago, que a Dios le molesta, es un pecado mortal. Por eso es que la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie me puede decir que desde que nació hasta que muera no peca. Nadie. Porque mire ese pecado, recoger leña. Mire ese pecado, recoger leña. Pero por de no obedecer. No obedeció. Así que usted en su vida, desde que usted nace hasta que muere, hay algún pecado en su vida. Usted no está libre de pecado. Por eso a la mujer samaritana, ¿quién la pudo apedrear? Nadie. Perdón, a la mujer adúltera. ¿Quién la pudo apedrear? Cuando fueron allá se la llevaron. ¡Ah! La ley de Moisés dice que la apedreen. Ok, eso es lo que dice la ley de Moisés y es verdad. Y la ley de Moisés la dio Dios. Ahora yo le voy a decir algo a ustedes. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice que del menor al mayor. ¿Cómo fuera que ¿Ah?
quién le dijo eso? Jesucristo le dijo, porque llevaron a una adúltera. Ahora, cuando tú miras el contexto del caso de eso, que llevaron la mujer. Pero para la mujer cometer un adulterio, ¿qué tenía que haber? ¿Un hombre con ella? Tenía que haber habido alguien más. ¿Y por qué la traes a ella y no traes al otro? ¿Ah? ¿Por qué solo a ella? Ah, ¿por qué no presentas al otro? A lo mejor el otro era amiguito tuyo. ¿Ah? Entonces a él se la pasas por bueno. A lo mejor el otro era un alto en algo. ¿Eh? Desde en ese tiempo existía el machismo. ¿Ah? Solo las mujeres, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hombre se presta. El hombre se presta, pero Jesucristo era Dios. Y apeló al corazón de ustedes. Ustedes que vienen aquí, que las quieren apedrear, porque ustedes son los mayores cumplidores de la ley. Que bien ustedes velan por la ley. Ave María, que mucho ustedes aman a Dios. Ahora, el que no tenga pecado, tira la primera piedra. Ahora, si vas a tirar una piedra, que no tengas pecado. Si tú crees que tú eres tan justo como que no tienes pecado, tira la primera piedra. Nadie pudo tirar piedra. Dice que la dejaron. Pues Jesucristo se levanta, la mira a ella y le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están los que te juzgaban? Ay, todos se han ido. Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Pero le dijo a ella, vete y no peques más. Porque cometiste pecado. Estabas destinada a morir. Se te pudieron haber matado por la ley de Moisés. Porque eres culpable. Pero vete, no peques más. Te perdono. Ese es Cristo. Eso es lo que hace Cristo cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. El castigo siempre está relacionado con la luz. Cuanta más luz tengamos, más severo es el castigo. ¿Sí? Mira Mateo 11, 20 al 24. Entonces empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, había permanecido hasta el día de hoy. Habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruido por Dios. El principio es este: cuanto más sepa usted, más grande será el castigo por no cumplir lo que usted sabe. Así que hay que tener cuidado, no nos podemos deslizar. Hay una condenación, pero el castigo es seguro. El castigo es seguro. Mire a ver Marcos 12, 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Y eso eran los líderes. Mire, le voy a leer 2 versículos nada más, para que usted sepa que el infierno es real. El infierno es real. No es que nosotros metemos miedo, ni yo busco de Dios por no ir al infierno. No, yo busco de Dios porque es la única
manera de salvarme, que es a través de Cristo. Es la única manera de tener vida y tener en abundancia y vivir una vida digna de Dios, que es lo que todo hombre y mujer merece. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ese es Cristo. Así que hay un infierno. Hay un infierno. No es como dicen algunas sectas, que no hay infierno, porque Dios es bueno, Dios no va a condenar a nadie. Sí hay, sí hay. Vemos cómo mandó a apedrear al que recogía leña. ¿Quién dio la orden? ¿Fue Moisés? No, Dios se la dio a Moisés. Dios se la dio a Moisés. Vemos cómo ahogó un mundo entero en agua y salvó 8 personas. ¿Hay condenación? Hay condenación. No te dejes dormir. Mira Judas 13, el libro de Judas. 13 qué. 13 porque Judas es un solo capítulo. Ahí antes de Apocalipsis. Mire cómo Judas dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mira Jesucristo en Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No es preparado para los hombres, pero los hombres llegan allí. Es preparado para el diablo y sus ángeles. No es preparado a los hombres, pero a los hombres llegan allí. Quiere decir que hay grados de castigos en el infierno. Mire, ahí mismo en Hebreos 10, 28 al 29. Hebreos 10, versículos 28 y 29. ¿Qué nos dice? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 de testigos mueren irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si desobedecer la ley que Dios había dado a través de Moisés, irrepresible, era muerte segura. Imagínese el que pisotea la sangre de Cristo, la que Él derramó por usted en la cruz del Calvario. No sé, no tengo la menor idea, pero la Biblia dice que hay juicio. Hay juicio. Y hay un infierno del cual debemos salvarnos. Así que pasamos a los versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual había siendo anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que oyeron, testificado Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Esta es la tercera razón importante para aceptar a Cristo. ¿Cuál es? Que debemos escapar, habiendo sido anunciada. El Señor no fue confirmada por los que oyeron. O sea, si nosotros debemos escapar, ¿qué me lleva a pensar eso? Si tengo que escapar, debo estar confinado, debo estar condenado, debo estar en algún lugar donde no puedo salir, pero tengo que escapar. ¿Por qué?
porque si no voy a ir a la condenación. Entonces tengo que escapar de mis deseos carnales. ¿Cómo puedo escapar de mis deseos carnales? Cambiando mi mente con la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios influya mis acciones, mi forma de caminar, mi forma de actuar, mi forma de ver las cosas. No puedo seguir igual, porque si no, no voy a escapar. Entonces voy a ser condenado. Por eso le decía, no basta con conocer a Dios. Tiene que haber un caminar, tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un deseo que Dios pone en nuestros corazones para poder seguirlo. Por nuestras fuerzas no podemos. Nosotros somos cambiantes. Hoy estamos y mañana no queremos saber de nadie. Y hoy estamos bien felices. Y me acosté feliz, por la mañana no quiero saber ni de mi esposa. ¿Ah? Así somos los seres humanos. Pero tenemos que cambiar eso. No podemos seguir en ese pensamiento. Tenemos que influir. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Así que Dios le dio la capacidad a sus testigos apóstoles de ¿qué? De hacer. Mire, vamos a leer Juan 10:38. Aleluya. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Por qué? ¿A qué voy con eso? Porque en el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Todo es según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacía Dios con esos milagros que permitía que los apóstoles hicieran, que Jesucristo hiciera? Dar certeza de que eso que estaba hablando Jesús era la verdad de Dios. Entonces, todo lo que hicieron los apóstoles también era verdad de Dios. Así que Dios le dio la capacidad a sus testigos apóstoles de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Señales, maravillas y milagros. Dios le dio también a los apóstoles repartimientos especiales de Espíritu Santo según su voluntad. La expresión según su voluntad parece haberse insertado. ¿Para qué? Para evitar que nos confundiéramos con respecto a la fuente de ciertos dones espirituales. ¿Dónde usted encuentra los dones espirituales? Pues usted tiene que ir y estudiar, porque entonces eso ya sería otro sermón, porque Primera de Corintios 12, del 11, 18 y al 28, nos habla de eso. La idea principal al final del versículo 4 es que los dones que los apóstoles recibieron del Espíritu Santo eran una confirmación divina de su evangelio, de lo que ellos estaban hablando, que lo habían recibido de Cristo. Entonces, esa es la forma que Dios usa para confirmar a Jesucristo y a los apóstoles como que Él era el enviado, Él era el Mesías que estaban esperando, no para librarlos del gobierno romano, sino para librar al hombre de su propio corazón pecador, para transformar el corazón del hombre. Entonces, las sanidades, milagros, las lenguas, la interpretación de lengua, todos estos milagros cesaron después que la era apostólica no son necesarias hoy, porque no existe esa necesidad de confirmar el evangelio. Incluso en el Nuevo Testamento, estas confirmaciones fueron dadas únicamente ¿para qué? Para el beneficio de los incrédulos. Mírenlo ahí en Primera de Corintios 14:22. Primera de Corintios 14:22. Mire lo que dice Pablo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Por eso es que Pablo decía, oye, yo hablo más lengua que todo, pero prefiero decir 2 palabras, que profeticen, que hablen del evangelio, que usted pueda entender, que 1000 palabras que usted no entiende. Por eso es que él dice, si no hay quien interprete, cállese. Cállese. ¿Por qué? Porque el que va a venir va a decir, usted es un loco. Usted es un loco. Ahora, si a usted lo escuchan hablando la palabra de Dios, eso lo confronta y van a decir, aquí está Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Cuando usted entra en un sitio y hay un revolú de personas hablando en lengua que ninguno se entiende y tampoco hay quien declare lo que se está hablando. Entonces, usted se queda, esto es una loquera, porque usted no entiende nada. Ahora, si hay personas que están hablando de Dios y las grandezas de Dios, como pasó en el día de Pentecostés, se convirtieron 5,000. ¿Me entiende? Usted ve la diferencia, hermano. Y no es que yo quiera criticar y no es que yo esté diciendo que donde eso pasa se van a perder. No. No necesariamente, pero no es lo que la Biblia dice. Y Dios nos deja establecido la forma de buscarlo y de estar delante de su presencia. Usted está delante de la presencia de Dios cuando usted va a la iglesia. Usted está rodeado de hermanos, pero usted va delante de la presencia de Dios. Usted sale preparado de su casa. ¿Por qué? Porque si usted es creyente, el Espíritu anda con usted. Ay, aquí no se siente el Espíritu de Dios. Pues seguro, porque tú no lo traíste. Yo no sé dónde tú lo dejaste. Pero yo lo siento porque anda conmigo. Incluso, así que la función de estos dones era confirmación a los apóstoles de manera diferencial en la iglesia apostólica. Y esos dones se fueron con los apóstoles. Esos dones eran parte de las creencias de los apóstoles. Ahora, no hay necesidad de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos lo más preciado que ellos no tenían. Es la escritura completa. El primer pacto y el segundo pacto. Antiguo y Nuevo Testamento. Ya nosotros no necesitamos de nadie que nos hable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña. Entonces, conclusión. Así que las 3 grandes razones por las cuales no debe alguien rechazar el Evangelio de la salvación son el carácter de Cristo. El carácter de Cristo nos dejó establecido en Hebreos 12, del 2 al 12, Hebreos 1, del 2 al 12, o del 1 al 12, que es Dios mismo. Ese es el carácter que tenía Cristo, que es Dios mismo. La certeza que hay un juicio, que después de la muerte hay juicio, y la confirmación de Dios a través de ¿qué? De sus milagros, de sus señales, de sus prodigios. De que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando, que Dios había ofrecido. Lo era. Dios dio esa confirmación. Dios ha avalado este evangelio con señales, maravillas, milagros, dones espirituales especiales según su voluntad. Pero ahora la avala con el milagro y la autoridad de su palabra escrita. Rechazar la salvación de Cristo puede costarle a usted la bendición eterna, la dicha eterna, y traer sobre su vida juicio condenatorio y castigo eterno. Cuando usted rechaza a Cristo, no tiene nada más. Usted está rechazándolo todo, porque ese es su existir. Si no existe Cristo, no hay vida, no hay existencia. No hay existencia, porque Él es el dador de la vida. Él es el que por su palabra se hizo todo aquel día. Así que no dejemos que la gracia de Dios se nos deslice. Mantenga esa palabra en su mente, póngala en práctica con los demás y viva por ella. Amén. Amén. Amén.
Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por estar en esta mañana delante de tu presencia. Gracias por hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Ahora permítenos, Señor, meditar en esta palabra de día y de noche, Señor, y que nos deleitemos en ella y que sea como miel a nuestro paladar y que podamos compartirla con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras familias, Señor, con aquellos que todavía no te conocen, Señor, y podamos seguir adelante, Señor, hasta que Cristo venga, Señor. No queremos ir al juicio, Señor. Queremos ir a la eternidad contigo, nuestro Dios. Así que bendícenos en esta hora, Señor. Despídenos de este lugar y no de tu presencia, Señor. No nos despedimos sin antes pedirte que bendigas los alimentos que vamos a consumir ahora, Señor, como tu iglesia, como tu familia, Señor. Y ayúdanos a compartir en armonía, Señor. Pon todas nuestras mentes en una misma dirección y que esa dirección sea tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludaos los unos a los otros. Dios los bendiga a aquellos que pudieron conectarse y estar ahí. Dios los bendiga rica y abundantemente en el nombre del Señor. Amén. Amén.